semana estuve reflexionando y pensando mucho sobre qué pasaría si hoy fuera mi último día con vida. ¿Qué me gustaría haber hecho o dicho antes de morir? Y por eso hago este video. Sé que hace mucho que no subo algo, pero en verdad es el mensaje más importante que puedo compartir. Y me gustaría que te quedaras hasta el final, porque este video puede resultar en algo que cambie no solo tu vida terrenal, sino tu eternidad. Yo sé que tal vez tú te has preguntado lo mismo. ¿Qué pasaría si hoy muero? ¿Qué haría si supiera que hoy es mi último día con vida? O incluso, ¿a dónde iría si hoy muero? ¿Realmente hay una vida después de esta? ¿Hay algo más? Y pues déjame decirte que estas preguntas son normales, son reales y todos llegamos a hacérnoslas en algún punto de nuestra vida. Y vienen o nacen de querer conocer la verdad acerca de estos temas. Y hoy quiero compartirte precisamente esa verdad, la respuesta a todas estas preguntas. Tal vez puedas pensar, bueno, si hay algo más que esta vida, lo más probable es que vaya pues al cielo, porque soy una buena persona y he hecho muchas cosas buenas. O lo más probable es que vaya al cielo porque no soy una mala persona, no he cometido algún crimen, algún delito o algo de ese estilo. Pero la realidad es que no vamos al cielo porque nos consideremos buenos o buenas personas de acuerdo a nuestros estándares. Tal vez no has infringido la ley terrenal o no hayas matado a nadie o robado o alguna de esas cosas. Pero los estándares de Dios para que podamos ir al cielo son tan altos que considera el odio como asesinato y la lujuria como adulterio. La Biblia dice que todos hemos pecado y que la paga por haber pecado es la muerte. O sea que para poder ir al cielo debemos ser perfectos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es la muerte porque infringimos la ley de Dios. Somos culpables de infringir la ley del Creador del mundo. ¿Cómo? Pues pecamos al mentir, al desobedecer, al criticar a los demás, al tener envidia. Pecado es apartarse de todo lo que es bueno, justo y verdadero. Es una ofensa contra Dios que impide que nos acerquemos a Él porque Él es un Dios santo. Santo quiere decir apartado del pecado, algo que es puro, es perfecto. Por eso, un Dios que es santo no puede relacionarse con el pecado o con alguien que peca, porque entonces dejaría de ser puro y perfecto. Entonces, ¿ves? No hay manera en que nosotros nos acerquemos a Dios por nuestra cuenta, aunque nos consideremos buenos, porque pecamos siempre, constantemente y de diferentes maneras. Y Dios sabe esto. Y es por eso que no nos abandonó en ese estado de pecado, sino que nos tuvo amor. Pero ese amor no solo se quedó en un sentimiento, sino que Dios actuó. Al ver que somos pecadores, que tienen que morir por haber pecado, que somos incapaces de cumplir su ley y de ser santos y perfectos para acercarnos a Él y poder ir al cielo, Dios envió a su Hijo Jesús para que Él pagara con su vida el precio de nuestro pecado. Dios, su Padre, lo entregó, Dios decidió darlo para que viniera a la tierra a salvarte. Porque al Jesús ser el único sin pecado, Él es el único que puede salvarte del pecado. Lo envió con nosotros, su Hijo Santo, a un mundo lleno de pecado y se hizo hombre como tú y como yo. Se hizo 100% humano y vivió como tú y como yo deberíamos vivir para poder ir al cielo, o sea, sin pecar, ni una sola vez. Él fue el único que vivió en completa perfección, el único que merecía estar con Dios. Y les mostró a los hombres señales para que creyeran en Él y que quería salvarlos de la muerte, pero fue rechazado. Fue rechazado por su creación, por los que quería salvar y todo tipo de dolor padeció. Fue maltratado, fue golpeado, fue menospreciado, hicieron miles de injusticias sobre Él, pero a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Primera de Pedro 2, del 22 al 23 dice, el que no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos, cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Y tal vez te preguntes, ¿por qué no Dios solo nos perdonaba a todos y ya? ¿Por qué Jesús tenía que morir de esa forma? ¿Por qué tenía que venir a la tierra?
Y la respuesta es porque Dios es un Dios perfecto y en su perfección es un Dios justo. Y como un Dios justo va a pasar por alto el castigo que el pecado merece y seguir siendo justo. Desde el principio, Dios le dijo al hombre que el día que pecara iba a morir. Entonces, si el hombre pecaba y Dios no hacía nada, iba a ser un Dios injusto. Y entonces, ¿cómo puede un Dios que quiere salvarte de tus pecados, que tiene este deseo en su corazón de que estés con Él eternamente en el cielo, al mismo tiempo tener que cumplir con su deber y hacer justicia sobre tu pecado? Y la respuesta es la cruz de Cristo. Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Dios trató a Jesús, a su Hijo, como tú y yo debíamos ser tratados, y descargó su ira en Él en la cruz. Jesús tomó tu lugar muriendo por tu pecado, y así Dios cumplió su justicia. La justicia que tú y yo debíamos cumplir, Dios la cumplió en su Hijo Jesús, clavado en una cruz. Y Jesús nos amó hasta el fin. Hasta el último suspiro que dio, amó a aquellos que gritaron crucifícale, a aquellos que lo golpeaban y se burlaban de él. No le importó pasar por todo ese dolor, no le importó cargar con todo el pecado del mundo, porque sabía que esa era la única forma en que se iba a poder pagar el precio por el pecado, para que tú pudieras volver a tener una entrada libre a Dios. Y por amor a ti, porque tú estabas en su mente, se quedó en esa cruz y murió y derramó toda su sangre por ti, para que tú no tuvieras que morir. Pero no se quedó en que Jesús murió, sino que resucitó. El resultado de esta vida de Cristo sin pecado fue ganar vida eterna, tener comunión eterna con el Padre. Y si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz, esa vida eterna es acreditada a ti. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios solo nos pide una cosa, solo una cosa para que tú y yo podamos ir al cielo: que le creamos. Creamos en el sacrificio de Cristo y le aceptemos en nuestro corazón. Que creamos justo esto que te acabo de compartir, que tú merecías la muerte, pero Él te amó tanto que entregó a su Hijo, y Jesús vino y murió en la cruz por tus pecados sin merecerlo. Creer en eso y aceptar a Cristo en tu corazón es la única forma por la que tú y yo podemos ser salvos e ir al cielo. Romanos 10:9-10 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Porque sabes, ninguna obra, ninguna cosa que tú hagas, así hagas miles y miles de cosas que consideres buenas, vas a poder ir al cielo. Efesios 2:8-9 dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Por eso nadie puede sentirse orgulloso. Tus obras no tienen poder para salvación. Lo que te salva es creer y aceptar en tu corazón el sacrificio de Cristo. Porque si las obras nos salvaran, sería incongruente que Dios hubiera enviado a Jesús, a su único Hijo, a morir en la cruz. Si hubiera habido otra manera en la que tú y yo pudiéramos ser salvos y estar con Él en el cielo, Jesús no hubiera tenido que venir. Pero las buenas obras no resultan en salvación. La salvación resulta en creer en el sacrificio de Cristo. Y sabes, cuando tú crees en esto, entonces te conviertes en hijo de Dios. Si no crees que solo por su sacrificio eres salvo y no has aceptado a Cristo en tu corazón, entonces no tienes salvación y no eres hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Si tú crees lo que acabo de compartirte, díselo a Dios en una oración. Ora y dile que crees que Él es tu Salvador, que por su sacrificio en la cruz y porque murió por tus pecados, tú hoy puedes tener vida.
Dile que te arrepientes de tus pecados e invítalo a vivir en tu corazón, que crees que solo por eso tú puedes ir al cielo. Y arrepentirse no es solo sentirte mal por lo que hiciste, sino que es dar una vuelta completa en tu vida. Y tal vez sientas que es muy difícil dejar el pecado atrás, pero cuando aceptas a Cristo y crees en su sacrificio, Dios te da al Espíritu Santo, dice Efesios 1:13, que es la garantía de que eres hijo de Dios. El Espíritu es evidencia de que eres salvo. Ese Espíritu que estuvo con Cristo para llevar esta vida perfecta va a estar dentro de ti. Después de que hagas esta oración con todo tu corazón y empieces a caminar y crecer en Dios, el vacío de tu corazón va a ser satisfecho. Y estas preguntas de qué pasará si me muero o a dónde iré si me muero, ya no van a existir porque vas a saber perfectamente la respuesta a cada una de estas preguntas y tendrás la certeza de que si mueres, irás al cielo. Si Dios habló algo a tu corazón, déjame un comentario sabiendo cómo puedo orar por ti y en qué te habló. Decidir creer en Cristo y aceptarlo en tu corazón es la decisión más importante de tu vida, porque no solo trasciende en tu vida aquí en la tierra, sino en tu vida eterna. Voy a dejar todos los versículos que mencioné en la cajita de descripción para que puedas leerlos. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida.